Muy buenos días para todos. Mi nombre es Edilson Gañán, estudiante de el SENA, y a continuación voy a realizar el tutorial solicitado para el curso de Excel. Pues prácticamente un resumen de lo que hemos aprendido durante el transcurso del curso. Eh, el video o el tutorial lo voy a enfocar más hacia lo que es la manipulación o el uso de las fórmulas. Entonces ya he preparado un material acá. Se trata de una escuela o un colegio donde tenemos diferentes tablas: la tabla de profesores, estudiantes, valor de las pensiones. A las pensiones le vamos a aplicar unos descuentos, y sobre el que más nos vamos a enfocar, que va a ser la factura para generar el cobro de matrícula. Acá tengo adicional una tabla donde tengo algunos datos que vamos a estar necesitando, como son las materias, los puestos de los estudiantes, los meses y los grados, que los vamos a estar utilizando para la extracción de datos, que es con lo que vamos a iniciar. Entonces, iniciamos con extracción de datos. Para extraer datos, recordamos, nos situamos sobre la celda donde queremos nuestros datos, nos vamos a la cinta de opción de datos, luego a la barra de títulos, herramienta de datos, damos clic en validación de datos, le decimos que queremos una lista, y acá vamos a desplegar o vamos a buscar, vamos a realizar una búsqueda de los datos. ¿Dónde están esos datos? Están en esta columna. Entonces seleccionamos los datos que necesitamos y le damos a aplicar, luego a aceptar, y ya tenemos nuestro primer dato. De aquí ya se despliega la lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar para aplicarla a cada uno de los profesores. Desde acá ya podríamos colocar a qué profesor le corresponde qué materia. Bien, continuamos con la selección de datos. Entonces, grado, hacemos lo mismo. Vamos a datos, herramienta de datos, validación de datos, lista. ¿De dónde queremos los datos? Entonces vamos a buscar esos datos y aplicamos. Entonces tenemos desde el grado primero hasta el grado quinto. Aplicar y aceptar. Igualmente arrastramos, y aquí ya podríamos decir qué profesor le da qué asignatura y a qué grado. Bien, entonces, ¿qué más necesitamos? Bueno, esta tabla realmente no la vamos a utilizar mucho, vamos a utilizar más la de estudiantes, la de valores y la de pensiones. Entonces vamos a estudiantes. De estudiantes vamos a borrar esta parte de acá. Si queremos borrar datos, entonces ¿qué hacemos? Vamos a validación de datos y borrar datos. Le damos a aceptar para realizar el proceso. Entonces, igualmente, grado, validación de datos, validar datos, lista, y buscamos los datos, el grado, desde acá, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aceptamos y listo. Entonces ya tenemos
los grados tanto en los profesores como en los estudiantes. Esto va a ser muy importante ahora más adelante porque lo vamos a utilizar para la fórmula condicional sí, donde nos va a decir de que si el estudiante es de cierto grado, pues va a tener que pagar cierto valor. Entonces vamos a llenarlos con cada uno de los grados que tenemos disponibles. Ahora, el puesto también va a ser importante. ¿Por qué? Porque acá en pensiones se van a aplicar unos descuentos dependiendo de. Entonces, si el niño es de primer grado, tiene que pagar 123.500, pero si ocupa el primer, segundo o tercer puestos, se le va a aplicar un descuento. Y ese descuento, pues obviamente va a tener que coincidir. Aquí vamos a aplicar una fórmula. Entonces, importante también el puesto. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Buscamos lista. Buscamos el origen de datos. Y los puestos, en este caso pues tengo 10 niños, pero pues lo normal en una escuela son 20, 30. Incluso en algunos colegios manejan hasta 40 estudiantes, que pues ya es algo antipedagógico, pero bueno. Entonces seleccioné los puestos, vamos a colocarle los puestos aleatorios. Vamos a colocar, perdón, debemos de arrastrar la fórmula y coloquemos los puestos aleatorios, primero, segundo, tercero, para que todos tengan un puesto, cuarto, quinto. ¿De qué dependerían los puestos? Pues obviamente las calificaciones de cada estudiante. Realmente estos datos pues se extraerían realizando un cuadro de notas, por ejemplo. Creo que me falta el 8, el 9, y el puesto número 10. Listo. Bueno, hasta ahí ya tenemos lo que es estudiantes. Vamos a pasar a las pensiones. Aquí vamos a comenzar entonces a utilizar las fórmulas. Entonces, para el primer puesto vamos a aplicar un descuento de el 10%. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a utilizar nuestra fórmula y le decimos que esto va a ser igual a qué valor. Como es del grado primero, vamos a aplicarle este valor, o sea, a la celda B11, y esto lo vamos a multiplicar por el 10%. ¿Cómo lo aplicamos? Aplicamos la coma y el 10. Y ya tenemos acá el descuento de 12.350. Para no demorarme tanto, entonces voy a bajar, aplicar la fórmula al segundo y tercer puesto, pero entonces al segundo puesto ya no le voy a aplicar el 10%, sino el 7%. Entonces sería un 0.7 y bueno, revisamos acá. Este es el B, también hay que arreglarlo. Se le estamos aplicando al B11. En este caso me quedó el B12, entonces lo vamos a corregir acá.
Listo. Y al tercer puesto igual. Vamos a aplicarlo sobre la celda B11 y aquí ya vamos a aplicar el 5%. Listo. Ahora vamos a realizar lo mismo para el segundo, tercero y cuarto puesto. Entonces vamos a aplicarlo rápidamente. Para grado segundo vamos a colocar que es igual grado segundo por punto 10. Vamos a hacerlo directamente igual grado segundo por punto o coma 5. Realmente si le doy punto ahí me daría un error. Nuevamente esto es igual B11 por me equivoqué en la anterior porque aquí vamos a aplicar el 7%. Listo, ya lo corregimos. A estas casillas de acá le podemos aplicar el signo pesos para que todas queden igual y regresamos nuevamente. Es grado tercero, aplicamos el B13 por coma 10 o coma 1, que es realmente lo mismo, igual B13 por coma 07 y seguimos aplicando la fórmula. Realmente esto es algo repetitivo. Ok, grado cuarto, entonces aplicamos la casilla B14 y la multiplicamos por coma 1 o coma 10. Esta de acá igual el B14 por 0,7 B14 por 0,5 y ya estamos terminando el valor de las pensiones. Grado quinto por coma 10, coma 1 B15 por 0,7 y finalmente el B15 por 0,5. Listo, hasta ahí ya hemos realizado este proceso, que es muy importante para el proceso que vamos a realizar a continuación, que es el de las pensiones. Entonces, ¿qué necesitamos extraer? Necesitamos extraer los datos del estudiante, nombres, grados, el valor de la matrícula, el mes a pagar, el puesto que ocupa es importante para aplicárselo a la fórmula condicional sí.
y realizar el descuento. Entonces iniciamos, vamos a traernos los datos del estudiante de acuerdo al número de cédula. Entonces vamos a datos, validación de datos, la lista, el origen de la lista entonces se encuentra en la tabla estudiantes. Nos traemos las cédulas, aplicamos y aceptamos. Entonces, aquí ya tenemos, o podemos seleccionar la cédula del estudiante, el cual va a cancelar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para traernos los nombres de los estudiantes? Entonces vamos a utilizar la fórmula de concatenar y buscar B. Concatenar y buscar B. Entonces nos paramos sobre la celda nombres, leamos que esto es igual, ¿sí?, a concatenar. Listo. Y pero antes vamos a realizar un proceso. Creo que ya lo tengo acá, pero vamos a borrarlo para realizarlo de nuevo. Este proceso, que es el de dar nombre a tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a venir acá, administrador de nombres, tabla estudiantes, y voy a eliminarla para realizar el proceso. Bien, entonces, ¿cómo se realiza el proceso? Sencillo. Venimos, seleccionamos la tabla, los datos que requerimos de esa tabla. En fórmulas le damos a asignar un nombre, definir nombre, y aquí es donde yo le doy el nombre que quiero para mi tabla, que en este caso es tabla estudiantes. Aplicarlo al libro para que se pueda utilizar desde otras hojas, y le doy a aceptar. Bien, de esta forma entonces yo ya puedo acceder a esa tabla buscando una referencia. Entonces le damos que esto va a ser igual a concatenar, buscar B. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar, nos pide el valor buscado, que para nuestro caso es el documento de identidad, punto y coma. La matriz o la tabla, que fue la que acabamos de crear, que es la tabla estudiantes, punto y coma. El rango o la columna donde se encuentra el dato que queremos. Entonces venimos a estudiantes, miramos en qué columna está. Esta es la columna 1, esta es la columna 2, por tanto yo quiero los datos de la columna 2 y más adelante los datos de la columna 3. Entonces vamos por pasos, volvemos acá, borramos este dato. Al trasladarnos de una hoja a otra nos va a aparecer esos datos, entonces tenemos que tener cuidado y borrarlos. Entonces queremos que sea el 2 y aplicamos falso. ¿Para qué? Para que el dato que nos traiga sea no sea aproximado, que sea el dato real. Bueno, concatenar, creo que me falta, si me falta un paréntesis, ya aquí lo corregimos y ya tenemos el nombre. Pero entonces decíamos que necesitamos los apellidos. ¿Qué hacemos? Nos paramos justo acá entre los paréntesis, damos un punto y coma y vamos a aplicar
comillas. ¿Para qué son esas comillas? Esas comillas son para separar los nombres de los apellidos. Damos punto y coma y vamos a dar nuevamente buscar B y vamos a referenciar nuevamente la cédula, la tabla de estudiantes, pero ahora ya no quiero los datos de la columna 2 sino los datos de la columna 3. Igual le digo falso para que me traiga el dato exacto. Entonces el 201.438 es de Yamile. Vamos a verificar acá. 201.438 Yamile Valentina. Bien, hasta ahora vamos bien. Ahora, ¿qué sucede? Si yo no tengo nada acá, aquí me va a aparecer un error. Para esto vamos a aplicar la fórmula si error. Entonces si punto error. Esta fórmula realmente se aplica bastante. Se aplica bastante. Entonces le decimos que si error, creo, bueno, no recuerdo si viene adentro o afuera, ya nos dirá el corrector. Quiero que no me muestre nada. Si estábamos bien ahí. Entonces estas comillas hacen que si hay un error, que si los datos no existen, entonces no me muestre nada, me muestre en blanco. Yo aquí podría colocar un 0, podría colocar una palabra, una letra y me la mostraría. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de acá y vamos a verificar. Esteban Antonio, Flor María, y vamos cambiando los datos. Listo, bueno. Entonces seguimos. El grado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces nuevamente aplicamos que esto es igual. Ahora ya no vamos a aplicar el concatenar porque no lo necesitamos. Únicamente el buscar B. Entonces buscar B. Abro y cierro los paréntesis, referenciamos la misma celda donde se encuentra la cédula, la misma tabla, porque vamos a traer los datos del estudiante, y para el grado la columna es la número 4. Le damos falso y aplicar. Entonces ya me dice que es del grado 4. Igual, si no tengo nada acá, aquí me va a aplicar error. Entonces volvemos y realizamos el mismo procedimiento de si punto error. Abrimos aquí antes de cerrar el paréntesis, entonces punto y coma, y vamos a colocar, perdón, unas comillas. Listo. Buscamos otro número y este es de cuarto, Yamil es de segundo. Bien. Valor matrícula.